todo el tiempo van a ver en las emergencias, y si no saben distinguir, pueden incluso hacer un mal diagnóstico inadecuado. Un ejemplo fue una adolescente que vino de Huánuco y fue transferida de Huánuco a mi hospital, y de frente era con indicación de ir a UCI. El diagnóstico que traía de Huánuco era estatus convulsivo, así entró a la UCI. O sea, es una indicación de entrar a la UCI, ¿no? Estatus convulsivo. Pero ¿qué es lo que pasaba con esta adolescente? 14 años, de Huánuco, y lo que tenía era síndrome conversivo, tenía pseudoconvulsiones. Son adolescentes que, como se llama el síndrome de conversión o somatomorfo, son adolescentes que a un problema emocional, un problema de ansiedad, un problema de depresión, hacen síntomas y signos somáticos, ¿no? Son adolescentes que ante una depresión o ansiedad exteriorizan con taquicardia, con sudoraciones, pseudoconvulsiones, ingresan en emergencia de esa manera, ¿no? Como una cosa errada. Y el trasfondo es un problema emocional. Entonces, cuando el adolescente expresa su ansiedad o depresión con síntomas somáticos, y hace que el adolescente disminuya su ansiedad. Eso se llama ganancia primaria. Cuando el adolescente expresa con síntomas somáticos como taquicardia, pseudoconvulsiones, cefalea, dolor abdominal, que le duele por todos lados, a veces le duelen los pelos, la cabeza, todo le duele. Entonces, cuando somatiza, muchas veces hay que averiguar qué trasfondo hay. Pueden tener una ansiedad, depresión, y de esa manera exteriorizan. El hecho que exterioricen esa ansiedad o depresión hace que el adolescente se libere del conflicto, ¿no? La liberación de un conflicto se llama ganancia secundaria. Entonces, en síndrome conversión hay que tener esos dos conceptos, ¿no? Ganancia primaria y ganancia secundaria. El otro problema es depresión, intento de suicidio, que voy a hablar, y los problemas de alimentación. En lo que es problemas de alimentación, actualmente DSM para trastornos de los adolescentes incluso ha sacado el número 5, ¿no? Cuando uno habla de trastornos de alimentación, eso está mal, así que si se coge en el slide van a salir mal en el examen. Entonces, cuando uno habla de problemas de alimentación, está hablando actualmente de 5 trastornos de alimentación, ¿no? Uno es anorexia nerviosa, otro es bulimia, que son los más frecuentes, y hace como 10 años o 20 años que se mencionaba esto. El otro es, el tercer trastorno es trastorno de ingesta compulsiva. Ese es un trastorno que actualmente ya existe incidencia o estadísticas a nivel de los adolescentes. El otro trastorno que también ha tomado mayor importancia en los adolescentes es lo que se llama los adolescentes ante un factor emocional evitan la ingesta de nutrientes por vía oral, pero no tienen características o criterios diagnósticos ni para anorexia ni para bulimia, sino que son adolescentes que tienen un trastorno emocional y no quieren comer, pero son problemas emocionales que no encajan ni como anorexia, ni como bulimia, ni otro sentido, ¿sí? Entonces, en la relación de conversión, ya expliqué, tiene una ganancia primaria y una ganancia secundaria. La ganancia secundaria era liberación del conflicto para el adolescente, ¿sí? Igual, a veces, por ejemplo, son adolescentes cuyo familiar ha tenido un infarto, entonces llegan a emergencia por un problema emocional, pero se señala en el corazón, ¿no? Como que el corazón les duele, como que se van a morir, y el corazón no duele. Entonces, cuando un niño o un adolescente viene que me duele el pecho, que me duele el corazón, de arranque, uno dice que esto está mintiendo, ¿no? Porque el corazón no duele. Probablemente tenga problema muscular en la parte anterior del tórax, pero el corazón no duele. Entonces, cuando un adolescente le dice,
tengo taquicardia o me agita el corazón, me duele el corazón, porque así lo dice, probablemente es que ha tenido algún familiar con infarto o algún familiar con problema en el corazón y lo refiere de esa manera en la adolescencia. Pseudoconvulsiones, alucinaciones, confusión, desviación rápida del afecto. Ahora, en estos adolescentes, como los problemas son emocionales, el problema puede tener ansiedad, depresión o un sentimiento no placentero para el adolescente, entonces ahí lo más importante es una terapia cognitiva conductual, ¿no? Que son, allí los psicólogos tienen mucha experiencia en eso, que son la manera de enseñarle al adolescente de qué se trata su problema, ¿no? Y lo más importante también es tratamiento en la familia. Y en mi hospital, por ejemplo, cuando nosotros tenemos problemas con los adolescentes, hay incluso psiquiatras que se dedican solo a adolescentes, ¿no? Hay psiquiatras que solo dedican a hacer terapias individuales, terapias familiares con los adolescentes. En mi hospital, por ejemplo, los sábados hay talleres de adolescentes, ¿no? Entonces reúnen a todos los adolescentes o los citan en forma ambulatoria y les hacen terapia cognitiva conductual. Si no mejora con un psicólogo, porque muchas veces termina en eso, con una orientación por el psicólogo, en el caso de no mejorar o empeorar, uno generalmente lo refiere a un psiquiatra. La otra cosa que hay que tener en cuenta en un síndrome conversivo es que generalmente son adolescentes que tienen familias sobreprotectoras, ¿no? Entonces, por eso es que la anamnesis o la historia tiene que ser enfocada no solo en el adolescente, sino sobre todo en la familia cuando hay síndromes conversivos, ¿sí? Y pasamos a depresión. En lo que es depresión y suicidio, cada vez a nivel mundial la incidencia de depresión, intento de suicidio es mucho más alta en los adolescentes, ¿no? Nosotros tenemos muchos niños, incluso en consulta externa, adolescentes que vienen con depresión y la expresan de diferentes maneras, ¿no? Vamos a ver cómo los trastornos de alimentación, casi todos tienen un fondo de depresión, casi todos los trastornos de alimentación. De tal forma que depresión, uno tiene que investigar factores y vamos a ver cuáles son factores genéticos, factores ambientales, factores familiares, factores de comunidad. O sea, uno tiene en la historia que ver qué factores han condicionado que la adolescente sea deprimida, porque si uno no maneja todos los factores, no hay forma de mejorar al adolescente. O sea, no significa solo, ya, toma tu fluoxetina, tu sertralina, como muchos psiquiatras son, y en eso no consiste el tratamiento. Muchas veces el tratamiento emocional o depresivo, hay muchos autores que consideran que solo la terapia cognitiva conductual puede ser suficiente para sacar a un adolescente de la depresión. Por eso es importante saber cuáles son los factores. La depresión es definida como un estado de tristeza, como un estado de llanto, irritabilidad, pero sobre todo tristeza. Están llorando constantemente y no les deja hacer una vida productiva, una vida social. Por ejemplo, el ejemplo más, no sé, por ejemplo, en los colegios, ¿no? ¿Cuándo comienza la depresión? La depresión pueden haber en infantes, escolares, preescolares y adolescentes. Una causa frecuente en los colegios, ¿no?, de depresión es porque le dijeron que era gordo. Y así hemos tenido muchos casos en mi hospital, que solo por el hecho de que el adolescente le han dicho gorda, solo el hecho, ese hecho los ha inducido a depresión severa, ¿no? Incluso a intentos de suicidio, solo el hecho. Claro, a mucha gente le dicen gorda y no les importa, ¿no? No les importa que les digan gorda. Pero hay adolescentes que solo el hecho de decirle gorda, nosotros hemos tenido en mi hospital un adolescente de 14 años, y de repente lo he dicho en otra oportunidad, que vino a mi consultorio del hospital, a una adolescente de 14 años, alta, simpática, bien alta, y era delgada, pero había bajado
6 kilos en 2 meses, 6, 8 kilos en 2 meses. ¿Y cuál fue el motivo de haber bajado? Y no quería comer por nada, no quería comer. O sea, durante 2 meses no quería comer, la mamá estaba que lloraba porque solo quería verduras, ¿no? Cuando uno comienza que el adolescente solo quiere comida vegetariana, lo primero que uno tiene que pensar es que tiene algún trastorno mental, o depresión, o problemas de alimentación, o algo ha pasado. Entonces, ¿qué había pasado con la adolescente? La adolescente en el fin de año, en diciembre, había tenido un desfile, como las clausuras de los colegios, ¿no? Entonces había tenido un desfile y a ella le había tocado desfilar en short, ¿no? Entonces, lo que le dijeron en ese desfile es que tenía las piernas muy gordas. No, solo eso le dijeron, que tenía las piernas muy gordas. Y solo eso bastó para que en enero, febrero, y a mi consulta vino en marzo, en febrero había bajado 6, 8 kilos. Entonces, la única forma de mejorar era hospitalizar a esa paciente. Porque no había forma que quisiera comer. Que no, y que no. Ahí son indicaciones de hospitalizar. Primero, cuando la paciente se rechaza los alimentos por cualquier razón. Y la segunda es la rapidez con que bajan peso. Por ejemplo, si uno ve que un adolescente de 40 kilos, creo que llegó a pesar a 30, o sea, la rapidez con que bajan, eso es peligroso. Pero la única forma era hospitalizarlo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene síndrome depresivo, por cualquier razón, igual, hay adolescentes que lloran o están tristes, pero generalmente es llanto, ¿no? Llanto, y a veces no saben expresar, ¿no? Pero siempre hay que investigar qué es lo que ha pasado, ¿no? Siempre que... La incidencia es desde pequeñitos, nosotros hemos tenido infantes, preescolares, o sea, hay depresión incluso en infantes, ¿no? Y lo vamos a ver. La incidencia en el sexo es igual en niños y en adolescentes es mayor en mujeres que en hombres, ¿no? Hay tres categorías. Un desorden de depresión mayor cuando los síntomas de depresión son persistentes, por lo menos más de 2 meses, ¿no? O sea, severos, persistentes y muchos síntomas de depresión. Eso se llama depresión mayor. Si no, desorden distímico es cuando son leves y no duran mucho tiempo. Y síndrome ciclotímico es que puede haber depresión y también estado normal de la paciente, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de la prevalencia, ¿no? Los niños va de 0.5 al 3% y el adolescente puede llegar hasta el 10%. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de depresión? O sea, la gran mayoría de los adolescentes, la mayoría tiene casi todos, ¿no? O sea, trastornos en el sueño, pueden tener hipersomnia, pueden tener insomnio, tienen interés bajo, no tienen ánimo para ninguna actividad, ni personal ni social. Siempre se están culpando ellos mismos, ¿no? Que la culpa de ellos, que por eso están así. Tienen poca energía, no hacen muchas actividades, poca concentración. Generalmente son adolescentes que no tienen mucha decisión, o sea, para tomar una decisión tienen mucho problema. La otra es apetito disminuido, son generalmente adolescentes que bajan de peso por depresión, tienen retardo psicomotor o agitación, también pueden tener depresión, pero hay momentos que pueden estar agitados, agresivos, irritables. Y la otra son que tengan pensamientos suicidas, sobre todo planes suicidas. Nosotros hemos tenido infantes con depresión. ¿Qué es lo que pasa en el hospital? En el hospital, como en cualquier hospital, hay adolescentes que abandonan a sus niños, ¿no? ¿Va a entrar o qué? ¿Puedes cerrarme la puerta? Infantes, hemos tenido niños hay adolescentes que abandonan a sus niños, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital, muchos adolescentes dan direcciones falsas, apellidos falsos, y se van y dejan a los niños, ¿no? Se van, salen y dejan a los niños.
cuando uno los va a buscar, pues no hay ni dirección, ni coinciden los apellidos, y varios niños han terminado, tendríamos que haberle buscado albergues, ¿no? Lo más grande que hemos tenido son niños que nacieron en el hospital y que recién a los 3 años le pudimos conseguir un albergue. O sea, a los 3 años lo tuvimos a nosotros. Y tener a una criatura sana, ¿no? Que ya comienza a caminar. El doctor Takami, los que conocen del Hipólito, el doctor Takami le regaló todo lo que dejó su hijo, el único hijo que tiene. Le regaló la silla de comer, el nido, todo le regaló, y al final se quedó con un solo hijo. Entonces, estos niños, ¿cómo expresan su depresión? Y hay infantes que está demostrado que después de 3 meses de abandono de una mamá, después de 3 meses de abandono, ya pueden mostrar síntomas de depresión un infante. Y cómo lo expresan es que no suben de peso, ¿no? A pesar que, digamos, en un hospital, bueno, pueden tener leche, ¿no? O sea, le pueden dar biberón sin ningún problema. Sin embargo, son niños que no suben de peso, ¿no? Y lo que sí está demostrado es que el hecho de no tener una persona que le dé, no sé, abrazo o calor humano, porque es diferente que una técnica pues venga en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso no es tener un cariño a una criatura, ¿no? Entonces en los CIFATES hemos tenido, sobre todo cuando hay falla de crecimiento en un niño menor de 1 año, que muchas veces solo necesita pues leche y comida, pero falla para crecer, uno tiene que primero, una de las cosas que uno tiene que ver es factores ambientales, ¿no? En los preescolares, bueno, ya hay trastornos de conducta, hay pérdida de placer, el niño puede estar triste o irritable, ¿sí? En los niños mayores, igual, generalmente son tristes, lloran constantemente, pueden tener síntomas somáticos, son niños que van al colegio y todo el tiempo que les duele la barriga o que no quieren ir al colegio, pero cuando uno ve el contorno familiar o ambiental, uno puede saber por qué, porque los niños, sobre todo si hay violencia familiar, y eso es lo que se ve mucho, por ejemplo, en mi hospital, cuando hay familias disgregadas o hay violencia familiar en los niños pequeños, uno ya ve, son niños que todo el tiempo están con la cara triste, llorosos y no rinden incluso en los colegios, ¿no? Y los adolescentes, como ya hemos visto, tienen varios criterios: trastorno del sueño, ideas suicidas, trastorno de concentración, problemas de apetito, de sueño, ¿no? ¿Sí? Pero al mismo tiempo hay condiciones comórbidas, ¿no? Se sabe más o menos que los pacientes con depresión, el 70% tienen ansiedad. Hay autores que consideran que más bien primero hay muchos adolescentes ansiosos y después desarrollan depresión, pero es una condición comórbida. También hay niños con desórdenes de hiperactividad, déficit de atención, en los cuales está asociado depresión. Consumo de drogas, por ejemplo, hay estadísticas a nivel nacional en la cual cada vez los adolescentes más precozmente consumen drogas o consumen alcohol. Si bien estadísticamente en Lima es mayor la incidencia, ¿por qué? Porque estadísticamente en Lima hay mucha mayor cantidad de población, pero sin embargo en la sierra, en la selva, se ven que cada vez más consumen drogas o alcohol más. Hay una estadística a nivel nacional en los colegios donde se determina que lo más temprano que han consumido alcohol en la sierra era 12 años, ¿no? Igual en la selva. O sea, el consumo de alcohol es más frecuente o más precoz en las mujeres, y el consumo de drogas, tanto ilícitas como ilegales, es más frecuente en los hombres, ¿no? También tenemos problemas en el desarrollo.
también condiciones comórbidas. Por ejemplo, hay niños con síndrome de Down. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver una adolescente de 14 años con síndrome de Down, que era con inteligencia normal, iba al colegio y de buenas a primeras entró en una depresión severa, ¿no? Bueno, habían también factores ambientales o factores familiares en la cual los padres se habían separado, pero pues posteriormente, viendo a la niña que entró en una depresión severa, la madre regresó al hogar, pero no pasó ni un año y era una de mis vecinas, y la adolescente, una mujer de 14 años, se ahorcó en su casa. Mientras que la mamá estaba en primer piso, la adolescente estaba en el segundo piso, y el padre, ingeniero, que hacía taxi, y con un cordón del padre se ahorcó la niña, ¿no? Entonces, cuando hay condiciones comórbidas como síndrome de Down, muchas veces solo el hecho, porque si los niños son con inteligencia normal, toman conciencia de su enfermedad, ¿no? Toman conciencia de sus limitaciones. Y muchas veces eso solo hace que un adolescente puede deprimir y puede intentar matarse. Y se mató, porque mientras que la mamá subía y todo, la encontró la madre ya muerta, ¿no? Lo que siempre hay que averiguar es, por ejemplo, hay adolescentes que las insultan, por ejemplo, les dicen gorda, por decir, y entran en depresión. O hay adolescentes que pelean con el enamorado y entran en depresión, ¿no? Como yo le decía a una de mis hijas, ¿no? Yo siempre le he dicho, yo tengo 2 hijas mujeres, las 2 están fuera de Perú, pero una de ellas, la menor, estando de interna de medicina, se peleó con el enamorado. Bueno, 2 meses le duró el llanto, 2 meses. Yo le decía, oye, pero a la semana siguiente el enamorado estaba con otra, feliz. Yo le digo, oye, el que te ha sacado la vuelta está feliz y tú estás llora y llora y llora. Entonces, hay adolescentes que por pelear con un enamorado entran en depresión, ¿no? Pero para eso hay que manejar. O sea, ¿por qué, por ejemplo, las mujeres tienen más incidencia de depresión que los hombres, ¿no? Hay varios factores. Uno es el hormonal, ¿no? Aparentemente los estrógenos como que influirían algo. Pero lo más importante es cómo uno ve los problemas, ¿no? Por ejemplo, la mujer le da 1000 vueltas a una cosa, ¿no? Que por qué me dejó, qué cosa hice, o sea, 1000 vueltas, ¿no? Una visión negativa. En cambio el hombre no. El hombre saca la vuelta y al día siguiente está con otra y voltea la página, ¿no? O sea, no le da muchas vueltas al asunto, ¿no? El hombre le pasa una cosa y al día siguiente se olvidó o se pone a hacer otras cosas, ¿no? O sea, cómo enfrentar los problemas es diferente. La mujer es más negativista, le da 1000 vueltas a un asunto, el hombre no, el hombre al día siguiente ya está feliz, ¿no? Ese es diferente. El otro es síndrome, ¿no? Todos estos síndromes van con depresión, diabetes mellitus, asma, ¿no? Va asociado con ansiedad y depresión. Y creo que avanzamos un poco rápido. Factores de riesgo, ¿no? Genéticos. Está demostrado que genética ahorita está para todo, ¿no? O sea, para trastorno de la alimentación, para depresión, fibrosis quística, infinidad de enfermedades en los niños, la genética es importantísima, ¿no? Por ejemplo, en asma, ¿no? El fin de semana último hubo un congreso de Cayetano Heredia en el Hotel Swisotel, ¿no? Y ahí vino un americano, un peruano, médico
de Cayetano Heredia, que trabaja en los Estados Unidos y lo único que hace es investigación. Él dio una charla magistral sobre lo que es genética y asma. Entonces, él ha demostrado con trabajos de investigación cómo el asma está ligada a genética pura. Hay cromosomas, hay genética definitiva para asma, ¿no? Entonces, igual, para depresión está demostrado que genética es importantísimo. Factores ambientales, eventos negativos, ser abusados. Cuando un paciente llega con intento de suicidio, como en mi hospital, ingesta de drogas, ingesta de alcohol, la mayor parte de los adolescentes que llegan, la mayoría muchas veces es ingesta de drogas, incluso hombres. Yo me acuerdo de un adolescente hombre de 14 años y ingresó a mi hospital por ingesta de pastillas. Y cuando nosotros le preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Por qué tomaste? ¿Qué pasó? No, es que yo le quise dar un susto a mi enamorada porque me quería dejar. Así fue su respuesta. O sea, se tomó las pastillas porque le quería dar un susto a la enamorada porque lo quería dejar. Y por supuesto que la enamorada más rápido que volando no lo quiso ver nunca más, ¿no? Porque el hecho que se tome pastillas solo por quitarse la vida. Entonces, y la otra cosa es que cada adolescente que entra a un hospital con intento de suicidio, lo primero, o una de las cosas importantísimas que no se puede dejar, es si ha tenido violación, abuso sexual, ¿no? Es lo primero que uno tiene que preguntar. El 50% de los adolescentes que ingresan a un hospital con intento de suicidio, el 50% han tenido violación o abuso sexual. Los otros factores son divorcio, pérdida de trabajo y lo que ya mencioné, problemas hormonales o ser negativo, ¿sí? Pero también hay factores de protección. Uno es factor social, ¿no? Eso está incluso en los niños pequeñitos. Cuando los niños van a un nido y tienen apoyo social entre sus amigos, eso está demostrado que evita la depresión en los años mayores. Igual, cuando hay competencia personal, sobre todo competencia académica o competencia en los deportes, eso evita o es un factor de protección contra la depresión. En lo que es la religión, hay una teoría que dice que si bien es un factor de protección, no se sabe si es porque el adolescente cree en Dios o tiene creencias religiosas, o de repente de forma indirecta la gente que va a las iglesias tiene mayor soporte familiar, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que la religión es un factor de protección. En lo que es tratamiento, bueno, hay varios esquemas de tratamiento, ¿no? Lo primero es terapia cognitiva conductual y después viene la terapia en grupo y la farmacoterapia, ¿no? Lo que mejor va son los inhibidores de la recaptación de serotonina y ahí tenemos en primer lugar que funciona muy bien en los adolescentes, la fluoxetina, la sertralina, ¿no? Esos son los fármacos que mejor toleran o que mejor van o que mejor hay respuesta al tratamiento, ¿sí? Y en lo que es suicidio, en los adolescentes de 15 a 19 años se ha estimado más o menos que 5 por 100.000 adolescentes, ¿no? La proporción de hombre a mujer es 6 a 1. Acá es importante también las oportunidades que tiene, por ejemplo, de un hombre de tener armas, o cuáles son los factores de riesgo para intentar suicidarse, ¿no? No solo tener depresión severa o que no ha llegado a un buen tratamiento, sino también qué condiciones hay, factores ambientales que hacen que el adolescente puede llegar a un término con suicidio. Las causas de un suicidio pueden ser varias, ¿no? Pueden ser problemas académicos, problemas del amor, es decir, depresión, ¿no? La gran mayoría de los que intentan suicidarse, muchos tienen un plan, pero a veces no necesariamente, sino que por un factor ambiental, digamos, del momento,
pueden intentar suicidarse. Por ejemplo, en el hospital, hará unos 10 años más o menos, en una guardia que yo hice, había una criatura de 12 años más o menos, ¿no? Y se había tirado al tercer piso. Una niña, mujer de 14 años, se había tirado al tercer piso y estaba viva, no se murió. Y lo único que tenía la niña, era una fractura. Pero la cabeza normal, no le pasó nada, la cabeza. Entonces, y cuando se le preguntó por qué te tiraste, ¿no? Porque definitivamente se quería matar, ¿no? Tercer piso al suelo, se quería matar. 12 años, mujer. Y la respuesta de ella es que le habían jalado en matemáticas. Esa fue su respuesta. Entonces se le preguntó a la familia, ¿pero qué cosa, o sea, jalar en matemáticas? Imagínense si todos se mataran por jalar en matemáticas. Entonces lo que dijo la mamá es que ella era primer puesto en el salón. O sea, el hecho de ser competitiva y el hecho de sentirse frustrada por un jalado, eso hace que una adolescente pueda haber intentado suicidarse. El otro es consumo de drogas, ¿no? Esquizofrenia, pueden ver pacientes psiquiátricos que tienen alucinaciones y que a veces, por ejemplo, se le pregunta, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? No, es que alguien me decía que me tenía que matar. Se escuchaba cuando decían que tenía que matar, ¿no? Y conducta suicida. En lo que es los métodos hay arma de fuego, sofocación, como la adolescente que síndrome de Down, eso hace poco yo lo he apreciado, envenenamiento y correr contra el tráfico, ¿no? Factores de riesgo son depresión, esquizofrenia, igual, consumo de drogas, homosexualidad, ¿no? Desórdenes de personalidad, falla académica, historia de abuso sexual o físico, no asistir a colegios y enfermedad crónica. Nosotros tuvimos en mi hospital, en la UCI pediátrica de mi hospital, un adolescente, hombre, de 14 años, casi para cumplir 15, que vino transferido de la Merced, ¿no? ¿Ustedes conocen, alguien conoce la Merced? Chanchamayo, ¿no? Entonces, él ingresó a la UCI pediátrica de mi hospital porque se había intentado matar 3 veces, hombre, 3 veces se había intentado matar. Y las tres veces era ahorcarse, ¿no? ¿Y con qué se ahorcaba? O trataba de ahorcarse, es con la correa, pues que usan los hombres, ¿no? Con la correa, se conseguía una correa y entonces se trató de ahorcar. La tercera vez entró a UCI, ¿por qué? Porque la tercera vez, cuando se intentó ahorcar, hizo paro respiratorio y entró a UCI. Hizo paro respiratorio, y se quedó cuadripléjico, un adolescente de 14 años, hombre alto, ¿no? 70 kilos creo que tenía, era muy alto, y quedó cuadripléjico. ¿Y cuál fue la razón de las 3 veces intentarse matar? Era abusado sexualmente por su vecino, y la mamá sabía. Entonces cuando le preguntamos a la mamá, señora, pero si ya usted sabía, ¿por qué no se mudó de casa? No sé, se lo llevó a otro sitio, ¿no? Dijo que no podía la mamá, ¿no? Por cuestiones, no sé, económicas, por lo que sea. Y permitió que durante mucho tiempo el vecino lo siguió violando. Y la tercera vez entró a UCI y salió de UCI, pero falleció, ¿no? O sea, siempre hay que buscar violación sexual en los adolescentes que ingresan por intento de suicidio. ¿Sí? Bueno, el desorden bipolar, solo 2 palabras. Cayetano Heredia se hizo un trabajo, no les voy a decir el año ni la promoción, pero se hizo un trabajo en el cual se vio que estudiantes de medicina tenían una incidencia alarmante de desorden bipolar.
¿no? Alarmante, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de la otra de mis hijas estando en interna en el hospital de niños, le tocó una compañera de promoción, ¿no? Y que por supuesto que toda la promoción sabía que tenía trastorno bipolar. Entonces nadie quería rotar con ella, nadie quería. Y a mi hija le tocó rotar en pediatría en el hospital de niños. Y cuando le tocó, estaba en su fase depresiva. O sea, no hacía nada, no hacía historias, todo le tenían que hacer. Pero había momentos en que la chica entraba en maníaca, ¿no? Como maníaca. Y ahí todo el mundo quería porque era pilas, o sea, ahí quería hacer guardias, estaba feliz, todo el mundo le daba el trabajo porque ella sí hacía todo, ¿no? Entonces, hay trastornos bipolares bien definidos, ¿no? Y en una promoción, supongo que igual en la promoción de ustedes, por supuesto que hay un alumno bipolar, eso está demostrado estadísticamente, ¿no? Entonces, a veces hay episodios de maníaco y hay episodios depresivos, ¿no? ¿Sí? Y el trastorno diferencial entre esquizofrenia, hipertiroidismo por la gran actividad y desorden de conducta, ¿sí? Creo que avanzamos. El tratamiento en depresión, igual que en pacientes que intentan suicidarse, es educación, psicoterapia y farmacoterapia. Vamos a pasar al trastorno de la alimentación. Nosotros tenemos igual niños que ingresan a mi hospital o han ingresado a mi hospital con anorexia nervosa bien catalogada, una adolescente que igual, espero no explayarme mucho, pero fue una adolescente hija de un policía. Y la adolescente no quería vivir y por lo tanto, si no quería vivir, no quería ingerir nada. Entró casi cadáver, porque era recontra flaca. Y cuando nosotros le preguntamos por qué es que no quería vivir, por qué no comía, ella mencionó que que los enemigos de su padre, que era policía, los enemigos, la habían violado 4 o 5 veces. Varias veces la dejaron tirada en una carretera y así la han encontrado, varias veces. Entonces, no había forma de proteger a la niña, no había forma, porque ella decía, yo no quiero salir de un hospital porque igual me van a violar, ¿no? Los enemigos del padre, que era policía. Entonces lo que tuvimos que hacer es, primero alimentarla, no quería alimentarse, la tuvimos que entrar dormida 15 días con una sonda y alimentarla en UCI, monitorizarla. Y la tuvimos en un hospital 1 año. ¿Por qué? Porque el psiquiatra tuvo que manejarla, darle autoestima, o sea, apoyo. 1 año la tuvimos en mi hospital. Entonces, cuando un niño entra con intento de suicidio, con anorexia nervosa, siempre hay que ver causas, ¿no? No es que la hospitalizo y le doy comida, no, eso no es la solución. Siempre uno tiene que ver la causa. Entonces vamos a hablar de anorexia, que son 4 trastornos, ¿no? El último trastorno que ha salido de DSM-5 es el adolescente que no quiere ingerir comida, baja de peso, pero que no encaja en los criterios de anorexia nerviosa ni bulimia, ¿no? Así. Igual, en los factores de alimentación hay varios factores definidos. Uno es el genético, eso sí está definido en todos los trastornos. Siempre hay que buscar familiares. El otro son factores ambientales. Hay una teoría de que hay un trastorno importante en los neurotransmisores, ¿no? Hay un trastorno en la serotonina, la norepinefrina, neurotransmisores, péptidos intestinales, noradrenalina, o sea, hay un trastorno en los neurotransmisores. Y eso estaría condicionando que el paciente tuviera problemas de la alimentación. El otro factor es la leptina. La leptina en los niños con anorexia nerviosa está aumentada. Eso indicaría como que haría como que el adolescente no ingiera o evitara ingerir comida. Los otros factores son factores ambientales. Por ejemplo, la madre es
protectora, que no hace que la niña se desarrolle de forma adecuada, o la madre sobreprotectora que no permite nada a la niña. El otro factor es la relación mujer con papá hombre, ¿no? Con papá. Como que el padre al comienzo, bueno, abraza a sus hijos, pero cuando la niña comienza a ser adolescente y comienza a tener desarrollo sexual, como que el padre ya no la abraza tanto, y la niña siente como que es rechazada, y para recuperar, digamos, ese acercamiento con el padre, hace que evita comer para llegar a ser prepuberal, ¿no? El otro factor es cuando los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, siempre se dice, en la vida actual, la persona delgada se ve mejor que la persona gorda no se ve tan bien, ¿no? Entonces esos factores sociales, ¿no? Que también influirían en trastornos de alimentación. O sea, factores ambientales, genéticos, factores sociales. Entonces, hablamos un poco sobre la anorexia nerviosa. Es frecuente en los adolescentes y más o menos se sabe que es entre el 1 y el 2% de anorexia nerviosa. Hay una normalidad hipotálamo, hipófisis y ovario, ¿sí? Otra característica es que todos los adolescentes para los criterios diagnósticos, lo más importante en anorexia nerviosa, ¿qué es? A ver, ¿quién sabe? Lo más importante. ¿Nadie? Lo más importante de todo lo que es anorexia nerviosa, y eso es lo que separa todos los trastornos de alimentación, es que el niño con anorexia nerviosa tiene trastorno en la figura corporal. Ningún otro trastorno de alimentación lo tiene. Y eso es una cosa tajante, característica para diagnosticar anorexia nerviosa. Uno es que no quiere ingerir alimentos porque no quiere subir de peso, o sea, tiene pánico ganar peso, tiene pánico a la grasa corporal, no quiere nada de rollitos, o sea, tiene pánico a la grasa corporal, pero sobre todo tiene pánico de subir de peso. Entonces ingiere poca comida, a pesar que el peso para la edad está bajo, ¿no? Bajo, incluso puede llegar a ser una adolescente desnutrida. Y la otra es que el tiempo de enfermedad es por lo menos que hayan tenido este problema 3 a 4 meses. Una de las cosas que en el último, en el grupo, en la categoría 5, perdón, en la estadística de 5, ya como criterio de anorexia nerviosa no está la amenorrea, ¿no? En el 4 sí existía todavía como criterio de diagnóstico de amenorrea por 3 periodos. En la última calificación, o en el último categoría de 5, no existe la amenorrea. Entonces, pero la cosa tajante que dice en el cuadro estadístico, el número 5, menciona como el problema de no querer subir de peso y el problema del trastorno de la figura corporal. Eso sí son forma definitiva, y no ganar peso a pesar que tienen peso bajo. Los niños con anorexia nerviosa son también adolescentes que son muy exigidos, por ejemplo, en ballet, ¿no? O sea, son adolescentes que hacen gimnasia o que se dedican a ballet, y ahí los entrenadores les exigen pues bajar tremendamente de peso porque ahí tienen que tener una figura muy delgada, y eso puede condicionar que el adolescente vaya hacia la anorexia nerviosa. ¿Sí? Puede haber trastornos psiquiátricos, por ejemplo, acá como mencioné, a las bailarinas de ballet o gimnasia son personas de alto riesgo que pueden hacer anorexia nerviosa. ¿Sí? Bueno, los criterios diagnósticos, lo más importante es alteración de la figura
no querer ganar de peso. Y esta es otra de las cosas que ha cambiado. Esto ya no es un criterio definitivo, sino que lo único que toman como criterio definitivo es que no quieren subir de peso, a pesar que el peso puede ser normal o bajo, pero no toman como criterio este 85%, eso ya no hay. Lo que sí toman como criterio es el pánico, el temor a ganar peso o a tener grasa corporal, ¿no? ¿Sí? Alteración de la figura corporal, esta amenorrea ya no está, ¿no? Este es en la última estadística que ha salido en el DSM, ya no sale la amenorrea como criterio diagnóstico. Y puede haber dos tipos. Tipo restrictivo son los adolescentes que tienen ayuno constante, ¿no? Ese es el tipo restrictivo. Y el tipo purgativo y el otro es el purgativo, que toman laxantes, diuréticos para bajar de peso, ¿no? ¿Sí? En lo que es laboratorio, igual los adolescentes con anorexia nervosa, todos o casi todos tienen desnutrición, ¿no? O sea, bajo peso, y no quieren subir de peso, a pesar que saben que tienen bajo peso. Incluso pueden llegar a un hospital y estar en desnutrición severa. Entonces, como todo desnutrido severo, uno tiene que hospitalizarlo si está en riesgo. Puede haber problemas de electrolitos, puede haber problemas hormonales, sobre todo en estos pacientes hay que buscar tiroides, ¿no? Problemas de tiroides, estradiol, pero estos, igual que los desnutridos, pueden tener nivel alto de colesterol, cortisol. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es igual que el desnutrido, ¿no? Porque el desnutrido tiene corazón chico, hemos dicho, el gasto cardíaco es bajo, estos niños se pueden morir en hipotensión, bradicardia, ¿no? Y peor, si no quieren comer, peor, pueden incluso morir con hipotermia, bradicardia, hipotensión. Son niños que todo tienen bajo, ¿no? O sea, pruebas hepáticas bajas, anemia, albúmina baja, y todo eso uno tiene que tratar de mejorar en lo que es la realimentación de un desnutrido. Es todos los cuidados que indican una desnutrición. ¿Sí? Y pasamos a bulimia nervosa. La bulimia nervosa tiene varios criterios diagnósticos, ¿no? Son adolescentes que son normales o con sobrepeso. Eso fue una pregunta que yo hice en un examen hace años. Ustedes tienen que diferenciar el estado nutricional, en qué época vienen los trastornos, o sea, son cosas bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, la anorexia nerviosa es adolescencia temprana, bulimia es adolescencia media y trastorno de ingesta compulsiva es adolescencia tardía, ¿sí? En lo que es diagnóstico nutricional son diferentes. Anorexia son desnutridos, hemos dicho, ¿no? Bulimia es normal o con sobrepeso. Y los trastornos de ingesta compulsiva son obesos. Entonces son diagnósticos diferenciados, ¿no? En bulimia, los criterios diagnósticos es que la adolescente ingiere mucho más cantidad que uno normal, ingiere rápido, mucho más tiempo, ingiere sobre todo comida chatarra en cualquier momento. Pero ¿qué es lo que pasa con la bulimia? Eso deben haberlo visto, no sé, supongo que ustedes en los colegios, ¿no? Cuando uno ve que un adolescente, una vez que come, se va al baño y comienza a vomitar, ¿no? Todos dicen, ¿no? Esa es bulimia, ¿no? Porque ya saben, o sea, son adolescentes que comen, pero siempre tienen sentimiento de culpa, siempre. Entonces lo que hacen es tratar de vomitar, se meten los dedos, vomitan, y por eso que los adolescentes que tienen bulimia tienen parótidas hinchadas por el esfuerzo que hacen vomitar. Tienen los dientes destruidos, el esmalte, por el ácido del vómito. Tienen lesiones en los dedos porque se meten los dedos y el ácido del estómago, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno puede verlo en un paciente bulímico, porque quiere vomitar como sea. La otra es ponerse enema, laxantes, diuréticos, como sea, quieren perder de peso.
Pero ¿por qué, a pesar que quieren perder peso, son con sobrepeso? ¿Por qué? Porque el paciente que vomita, no es que vomita todo lo que hay en el estómago, es cuando la mamá dice, vomita todo, ¿no? Nunca vomita todos los niños, siempre se queda algo en el estómago. Y peor, y ¿dónde es la absorción de todos los macronutrientes? Son intestino delgado, ¿no? Ahí se absorbe. Y la otra es que cuando se ponen laxantes o enemas, eso actúan a nivel de colon. Entonces lo que hacen es, si vomitan, pierden electrolitos, ¿no? Sodio, cloro. Y si tienen laxantes, y si se usan laxantes o enemas, ¿qué es lo que pierden? Bicarbonato, electrolitos, sobre todo potasio. Por eso que en estos pacientes, una de las cosas gravísimas que le puede suceder a un bulímico es que pueda tener que ser hospitalizado cuando tiene hipocalemia severa. Puede hacer hipocalemia por vómitos, puede hacer hipocalemia por diarreas, por laxantes, ¿no? Entonces incluso el hecho que tenga un potasio menos de 3 es una indicación de hospitalizarlo. Y si tiene un potasio menos de 2.5 hay que ponerle potasio endovenoso, si no se puede morir por arritmias cardíacas. Entonces el bulímico, esa es la característica, ¿no? Que pueden ser normales o con sobrepeso y tienen características importantes. ¿Sí? Puede ser leve, moderada o severa. ¿Eso de qué depende? Eso depende de, Nelson lo llama como conductas compensatorias inapropiadas, ¿no? Conductas compensatorias inapropiadas. ¿A qué se llama eso? Cuando el adolescente inapropiada, porque, por ejemplo, vómitos, se mete los dedos para tratar de vomitar, o se pone laxantes o enemas, ¿no? O diuréticos para tratar de bajar, o sea, tratar de compensar un poco la ingesta que ha tenido. Entonces, cuando estas conductas compensatorias inapropiadas son 3 veces en una semana, eso se llama leve. Cuando es de 4 a 8 se llama moderada y mayor de 10 se llama severa. ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, los síntomas dependen, ¿no? Si trata de vomitar, puede tener pérdida de peso, dolor de garganta. Y el examen físico puede encontrar, como les he mencionado, hinchazón de las glándulas parótidas, callo y pérdida del esmalte de los dientes. Puede haber esofagitis de reflujo, ¿no? Por el ácido que viene hacia afuera. Y en los laboratorios lo más importante es alteración de electrolitos. Eso es lo más importante que hay en bulimia, ¿no? Porque el paciente pierde sodio, cloro por los vómitos, o pierde bicarbonato y puede tener una acidosis metabólica por los laxantes o los enemas, ¿no? ¿Sí? Bueno, los criterios diagnósticos ya hemos mencionado. ¿Sí? Puede tener 2 episodios de ingesta de comida en un periodo de 3 meses, ¿no? Y los tipos igual, puede ser purgar, tipo eméticos, y puede ser no purgante, haciendo ayuno o ejercicio. Esa es una conducta compensatoria. El tratamiento, como les dije, todo el tratamiento está definido, si se hospitaliza o es ambulatorio, y todo está definido con el nivel de potasio sérico, eso lo define. Si el paciente va a ser ambulatorio o va a ser hospitalizado. El paciente que tiene un potasio menos de 2.5, eso hay que hospitalizarlo y ponerle potasio endovenoso. Pero si el paciente tiene entre 2.5 y 3, puede ser tratamiento oral. Muchos de estos pacientes, como les dije al comienzo, la gran mayoría tiene trastorno de presión de fondo, la gran mayoría. Entonces uno siempre tiene que ver factores de riesgo para depresión y tratarlo, ¿no? Si tiene depresión de fondo. Y trastorno de ingesta compulsiva, esto es un trastorno que ya tiene estadística en los adolescentes y cada vez es más estudiado. En todo adolescente obeso, uno tiene la obligación
de ver si tiene un trastorno de ingesta compulsiva, en todo adolescente, sea la causa que sea. Claro, puedes tener problema hormonal, como ser hipotiroidismo, claro, pueden tener problemas hormonales. Pero si bien los problemas hormonales pueden condicionar una obesidad, otro es trastorno de ingesta compulsiva. Acá el adolescente ingiere todo el tiempo, ingiere sin tener hambre, ingiere hasta sentirse mal del estómago, ingiere a escondidas porque le da, no sé, le da roche, como dicen ustedes, que lo vean comiendo tanto, de forma tan exagerada, comen tan rápido, que incluso se pueden llegar a sentir mal, pero igual siguen comiendo. Pero a diferencia de bulimia, acá no hay sentimiento de culpa, acá no hay una conducta compensatoria inapropiada, acá no hay eso. Entonces, como no hay eso, y todo el tiempo están comiendo, entonces al final terminan siendo obesos. Pero lo que se ha visto es que en todo paciente obeso, sobre todo adolescente, uno tiene que investigar si tiene trastorno, pero la otra cosa que hay que investigar si tiene depresión. Hay adolescentes deprimidos que solo por el hecho de tener depresión, pero que no encajan ni como anorexia nerviosa ni como bulimia, y si son obesos encajan como trastorno de ingesta compulsiva. Y eso hay que determinar bien. Son pacientes que comen sin control, rápido, hasta sentirse mal, son obesos y de todas maneras requieren tratamiento urgente, nutricional. ¿Por qué? Porque el doctor Alcántara seguro que les ha hablado mucho sobre obesidad, ¿sí? ¿Ya? A ver, Arroyo, ¿cuáles son el problema de los adolescentes obesos? ¿Por qué se pueden morir? A ver, ¿qué alumno sabe? ¿Ah? Muy bien. El Hipólito, doctor. ¿Por qué un adolescente obeso se puede morir? ¿No? Acá no es que ya subió de peso y, como por ejemplo hay mamás, ¿no? Que su niñito está gordo, ¿no? Pero que los familiares dicen, qué bonito, qué gordo, qué obeso, ¿no? Y está demostrado, por ejemplo, y cada vez hay más trabajos en nutrición, por ejemplo, en el futuro probablemente ustedes van a tener muchas oportunidades de ir a conferencias, a congresos, y en los últimos 10 años, lo que está demostrado hasta la saciedad con trabajos de investigación, y cada vez la obesidad es un trastorno con mayor importancia en la población general, porque está demostrado, por ejemplo, que si a un prematuro ustedes le dan comida rápida o proteínas altas, lo único, para tratar de que consiga rápido peso normal, lo único que van a conseguir que en el futuro esos prematuros sean obesos y se puedan morir por infarto, hipercolesterolemia, hiperlipidemia o diabetes. Por ejemplo, está demostrado que madre gestante obesa tiene alto chance que el recién nacido sea con sobrepeso. Está demostrado. Está demostrado, por ejemplo, que si uno da dietas hiperproteicas en los primeros 2 años de vida, como está demostrado, como dice Nelson, en los primeros 1000 años de vida, ¿qué hago? En los primeros 1000 días de vida. En los primeros 1000 días de vida. Nelson dice bien clarito, ¿no? Nelson dice que si uno no da una nutrición adecuada en los primeros 1000 días de vida, uno ha perdido la oportunidad, y como siempre yo le digo a las mamás, o sea, por ejemplo, vienen las primerizas, mi niña no quiere comer, y a veces hay criaturas de 1 año, 2 años, con 5 kilos, 6 kilos, las primerizas sobre todo, que mi niña no quiere comer, que no quiere comer. Y cuando uno les explica, señora, usted ya perdió 1 año y medio para que su hija crezca normal. Usted ya tuvo la oportunidad de alimentar en forma adecuada a su niño. Usted ya perdió la oportunidad para que el crecimiento del cerebro de una niña en los primeros
2 años está demostrado que hasta los 2 años el peso del cerebro es el 80% del peso de un adulto. Eso está demostrado.